Objetivos generales de la práctica de viscosidad. Determinar el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de fluidos newtonianos. Objetivos específicos. Determinar la relación de la viscosidad con la temperatura. Comparar los valores de viscosidad experimentales con los obtenidos mediante las ecuaciones teóricas. Materiales y equipos. Procedimiento experimental. Determinación de la viscosidad para diferentes fluidos a temperatura ambiente. El siguiente procedimiento se realiza para determinar la viscosidad de determinado fluido. En este caso utilizamos jabón líquido. Para ello vamos a utilizar un cilindro en el que haremos el jabón líquido para poder medirlo a través del viscosímetro. En este caso viscosímetro Covet. En el cilindro colocaremos una cantidad considerable del jabón líquido para poder utilizarlo y medir su viscosidad con el viscosímetro. Para la práctica utilizaremos un viscosímetro Covet, el cual es un viscosímetro capaz de medir viscosidades que van de 0.3 a 4000 pois. Para ello utilizaremos una serie de cilindros rotacionales. Para la siguiente práctica utilizaremos distintos cilindros rotacionales, dependiendo de la viscosidad del fluido. Para ellos tenemos el cilindro rotacional número 1, el cilindro rotacional número 2 y el cilindro rotacional número 3. El cilindro rotacional número 1 es un cilindro de menor tamaño que el número 3 y se usa para viscosidades intermedias. El cilindro rotacional número 2 es un disco, más que una forma cilíndrica, este es un disco fino y se utiliza para viscosidades altas. Y el cilindro rotacional número 3, su diámetro es mayor que el número 1 y se utiliza para viscosidades bajas. El viscosímetro consta de 3 escalas: la escala número 3, número 1 y número 2. La escala número 3 consiste en el rango de 0.3 a 13 pois. La escala número 1 de 3 a 150 pois. La escala número 2 de 100 a 4000 pois. Se conecta el transformador a la fuente de 110 voltios. Luego se regula a 6 voltios. Esto se realiza debido a que el viscosímetro funciona a ese voltaje. Universal, observando que quede bien asegurado y nivelado, es decir, que la burbuja del indicador de nivel se encuentra en el centro. Se procede a utilizar el cilindro rotacional número 1 debido a la viscosidad teórica del lavaplatos. Se instala en el viscosímetro el cilindro rotacional de la siguiente forma. Este quedará suspendido de la siguiente manera. Procedemos a encender el regulador, luego encendemos el viscosímetro y comenzamos la medición, introduciendo el cilindro rotacional dentro del recipiente donde se encuentra la sustancia a estudiar. Luego de un rato, procedemos a leer las lecturas del viscosímetro, las cuales se encuentran en la parte superior. Según la lectura del viscosímetro Covet, estamos hablando de una viscosidad de 15 pois, lo cual concuerda con la escrita en la literatura. Determinación de la viscosidad de la glicerina. Se prepara el baño de calentamiento introduciendo agua del grifo por una de sus aberturas. Se coloca la manguera en el grifo de la siguiente forma. Y
y se lleva al baño de calentamiento. Se llena el interior del equipo hasta que solo falte aproximadamente 1 centímetro de altura sin llenar, para evitar que se desborde al introducir el vaso contenedor. Una vez llenado el equipo, se procede a retirar la manguera y cerrar el grifo. Luego encendemos el calentamiento y colocar la muestra de glicerina en el vaso contenedor hasta el nivel apto. Introducir el vaso contenedor dentro del baño de calentamiento. Introducir el cilindro rotacional en el vaso contenedor, siendo cuidadoso para que quede lo más centrado posible, sin tocar las paredes o el fondo, para así garantizar una buena medición, sin movimientos o vibraciones en el fluido. Colocar el termómetro en su lugar predestinado para controlar así la temperatura del baño. Se procede a conectar la termocupla en la fuente de poder de 110 voltios. Se observa que esté funcionando el visor de temperatura. Se introducen las termocuplas de cromo y aluminio dentro del seno del líquido para así garantizar una medición más eficiente. Se procede a realizar las mediciones cada 5 grados. Esto viene siendo el montaje culminado del equipo, así debería ser su instalación correspondiente. Desmontaje del equipo. La termocupla y el transformador del regulador de voltaje. Desconectar el viscosímetro del transformador. Desajustar poco a poco el viscosímetro del soporte universal para retirarlo del mismo. Desajustar el cilindro rotacional del viscosímetro con mucho cuidado para evitar algún tipo de daño. Al momento de retirar el cilindro del baño térmico, tener mucho cuidado de que no se encuentre caliente para evitar quemadura. Regresar la glicerina a un recipiente para futuras experiencias. Lavar el cilindro con abundante agua y jabón para evitar que quede rasgo de algún fluido. Guardar el soporte universal. Conectar la manguera al tubo. Introducir la manguera en el baño térmico y abrir la llave. Y comenzar el proceso de drenado de agua del baño térmico. Cuidado si sube la manguera y no se moja. Recomendaciones. Verificar que la temperatura de baño térmico siempre se encuentre en 90 grados centígrados. Asegurarse de introducir las termocuplas de cromo y aluminio en el seno del líquido para así garantizar una medición más eficiente.